Hola, mi nombre es Eliana Rueda y en el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre la película Cóndores no entierran todos los días. Este es un libro que se convirtió en película y fue escrito en el año de 1971 por Gustavo Álvarez. Y el título hace alusión al grupo de conservadores que se consolidó en Tuluá y eran llamados los pájaros, en cabeza del cabecilla que era apodado el Cóndor. La película está ambientada en la época bipartidista en Colombia y nos trae la historia a León María Lozano, un conservador que a medida que iba adquiriendo más poder dentro de su pueblo, se fue transformando en un sangriento asesino. Todo comenzó con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y a raíz de eso se desató una época tenebrosa en el pueblo. El protagonista principal, pues que era el cabecilla desde esa época, León María Lozano, era un hombre radical del Partido Conservador que llevó a una masacre en su pueblo por tener una falsa percepción de política, fundamentada en la extensión de una guerra civil con autonomía. El poder que se le brindó en ese momento causó que cambiara sus principios éticos que regían la vida de él y pues de su familia. Y no le importó pasar por encima de personas inocentes, convirtiéndose en un hombre totalmente descarrilado de las normas establecidas. Y pues con el poder que se le brindó hizo que se redujeran los habitantes fundadores del pueblo sin importarles la vida de las personas de ese pueblo en ese momento y sin importarles absolutamente nada, sin brindarle oportunidades a alguna de esas personas de evitar que siguieran realizando esas masacres, simplemente por el hecho de pensar diferente a él o por ser diferente del partido al que él representaba en ese momento. Dándole respuesta a una de las preguntas que se hace dentro de la reflexión, que es cómo se constituyen los hechos de la película como un factor generador de la violencia en el país. El hecho de que el actor principal, que es León María, esté representando al Partido Conservador y la forma de actuar de la persona, que es una forma descarrilada de querer imponer poder sobre los demás, sin importarle la vida de las personas, simplemente porque piensan diferente a él o porque pertenecen a un partido diferente. Además de eso, la poca autonomía que tenían en ese momento las autoridades de ese pueblo en el cabeza del alcalde, pues también es un factor que denota violencia. Y pues que un partido colocara en su representación a una persona con estas características ya es se percibe como un factor que induce a la violencia. Cuando el autor se refiere a esa frase que repite en varias escenas de la película, que es cuestión de principios, en mi concepto, se hace referencia a la ética o la moral de una persona, o basado de pronto en sus creencias como conservador en esa época. Sin embargo, considero que al transcurrir los minutos en la película, esta persona principal, que es León María, va perdiendo esos principios que él resalta desde el principio de la película. Hablando un poco acerca de la violencia política y social que se retrata en la película, podemos decir que esa independencia que le daba el partido a la persona, al representante, facilitaba el abandono de unos buenos ideales y permitía que se generara una guerra por encima de la democracia, introduciendo oposiciones por parte de los demás partidos en una lucha tan vacía y obsoleta que solamente permitía que se perdieran vidas inocentes, vidas de personas que simplemente pensaban diferente al partido que estaba en el poder en ese momento. Y finalmente podemos decir que la guerra crea más guerra. Y el personaje principal pudo haber utilizado ese poder que se le dio o ese liderazgo que lo caracterizaba para hacer cosas mejores, para hacer cosas buenas, sin interesar el partido político al que pertenezca la persona y pensando siempre en el bien común. Lastimosamente,
lo que a esta persona le temía, que era morir en las calles solo, fue lo que le ocurrió al final de la película.